Compañeros y amigos, este es un tema muy sabroso. Por eso quería que nos concentráramos en las cosas. La baja participación. Miren, la presidenta se emboletó en una tarea muy complicada, ¿sí? Cuando ella dice que vayan a votar, cuando promueve la votación, tenemos una condición para ellos donde es muy difícil mover a mucha gente a votar, ¿sí? Las elecciones normalmente se quedan por ahí del 40-50%, pero van 13% a las urnas y de ese 13%, el 22% son votos nulos. Quiere decir que tendríamos que quitarle pues más o menos 2.6% de votos a ese 13 y ya nos vamos abajo de 10. Entonces, un hecho que tuvimos en la elección, y eso la verdad yo lo celebro, porque se pensaba que iba a ser el INE un cochinero, que sí lo hizo, pero como que el INE es una organización donde tiene personas que no todas obedecen una cierta línea, y entonces pudimos saber ese dato, pudimos conocer que va solamente ese 13%, que entre ese 13% hay votos nulos, que nos hablan de una participación de 10%, y entonces tenemos una situación donde uno dice, a ver, ¿alguien invitó a no votar? Pues sí, algunos sectores de la oposición, y por eso fue que la gente no fue a votar. Pues yo la verdad no lo creo, ¿sí? Es como decir, a ver, indujo al vicio porque le ofreció una copa, ¿sí? ¿A quién se le ofreció? Pues a un alcohólico. Pues el pinche alcohólico la va a agarrar. O sea, si tú le dices a la gente, oye, no vayas a votar, pues una respuesta que yo vería, ¿sí? Es que alguna gente diga, pues ni yo no tenía pensado ir a votar, ¿sí? Y entonces tenemos una situación muy interesante, porque tenemos una baja participación, ¿sí? Y en esa baja participación hay ese porcentaje, ¿sí? 22% de votos nulos, y lo que dicen esos votos nulos, pues son un tema aparte, ¿sí? Hay muchas mentadas de madre para Noroña, hay muchos mensajes que dicen vengo porque me obliga el gobierno, etcétera. Pero bueno, tenemos un hecho aquí también, la baja participación, y en ese sentido yo lo que creo es que Claudia, en la promoción a que fueran a votar, agarró una misión imposible, ¿sí? No es precisamente un fracaso de Claudia y tampoco es un éxito de la oposición la baja participación. Yo solamente quería señalar sobre ese caso de la baja participación ese hecho, ¿sí? A ver, nosotros somos un pueblo apático, en general mucha gente no va a votar, pero aparte de eso, ir a votar en condiciones distintas a las normales, donde la casilla te queda muy lejos, donde tienes una cantidad enorme de cosas, pues no era algo como que muy atractivo como para participar, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos otro hecho, ¿sí? Que es ese, y que yo creo que la baja participación ni es del todo un fracaso para Claudia y ni es del todo un éxito, pero a final de cuentas en la percepción que se queda, pues por supuesto que queda que tuvieron éxito los que convocaron a la no participación. Sobre esto, ¿qué nos dices, Toño? Bueno, yo más que los números fríos quiero comentar un fondo que hay en esto. La fuerza real de Morena, un 86% de apoyo en las encuestas y en los medios de comunicación, un 86% de apoyo hacia Claudia, 36 millones de votos emitidos por Claudia, pero lo que nos demuestra esta elección es la fuerza real de Morena, que recae entre un 6 y un 8% por una de voto realidad. duro. Es el voto duro real de Morena, porque si descontamos los votos que también hubo de gente que se la creyó y salió a votar,
y los votos anulados, resulta que como en un cuento de que iban 13 o 4 personajes, una niña, un hombre de paja, un león y un hombre de hoja de lata a ver un mago que todos decían que era enorme, y resulta que al final ese mago en realidad era un enanito con un megáfono que hacía magnificar la voz para que todos se asustaran. Yo así hoy veo a Morena, desgraciadamente no sé si la oposición lo sigo viendo así, porque también, ¿por qué la oposición estaba arrinconada en México? Porque pensaba que se estaba enfrentando a un gigante. Hoy día se está viendo una realidad que López Obrador, Morena, la 4T, es un enano con un megáfono que sabe manejar muy bien el discurso. La presidenta, igual que siempre, y todos los morenos y los de la 4T traen un discurso exactamente igual, que esto fue un éxito, que votó más gente que los que votaron por el PRI, por el PAN, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el siguiente punto, Toño. Y ahora si la oposición se pone las pilas y evalúa bien esta realidad, yo espero una caída más pronta de lo que se había analizado de la cuarta transformación. Ahora, ¿por qué se dio? Ese es otro punto también, Toño. Si no tienes más que decir sobre el punto. Sí, porque esos son los siguientes puntos, pero nada más para termino dividir. con esto. ¿Por qué se dio la baja de la votación? Okay. Primero, un error muy grave. Prácticamente se canceló la posibilidad de que los candidatos se promocionaran. Cero medios de comunicación tradicionales, no hubo ningún apoyo por parte del gobierno, del INE, de las instituciones, para que se diera una promoción real. No lo veíamos en los medios de comunicación tradicionales, en las redes sociales, una manera muy marginal de promocionar a los candidatos, cada uno hacía lo que le diera la gana y como supieran y pudieran. Primero, hubo una gran desinformación, por eso se dio la baja votación. Los distritos fueron conformados de manera muy extraña, se demostró a la ciudadanía y los candidatos no sabían ni qué hacer en realidad. ¿Y esto por qué se da? Y esto es un punto muy importante, el temor del Estado a ser rebasado por la realidad. Jugó el juego de la confusión el Estado para que no hubiera una gran participación de ciudadanos y así poder tener el sartén por el mango. ¿Qué tal si en realidad los informo, les coloco unas reglas del juego fáciles para que jueguen? ¿Y qué tal si sale la masa social a votar? Una masa social que hoy ya se siente agraviada. Mejor vamos a encapsular el proceso y nosotros vamos a llevar a los votantes para que los resultados sean los que nosotros esperamos. Y eso fue lo que pasó simplemente. Ahí la dejo. Muy bien, sobre ese tema, Ernesto. Yo creo que algunos de los apuntes de la baja votación fue primero considerar el hecho de que en México hay una alta abstención en las votaciones. Segundo, la complicación propia de esta elección, que no era como las normales, que tenías cuando menos 5 o 6 opciones y pues podías más fácilmente ubicarte en eso. Tercero, la distancia en que se redujeron el número de casillas en los distritos también generó un problema de transporte. Cuarto, que es el creo que les falló, la gente que pusieron a movilizar a sus propias gentes no tuvieron la capacidad, no obstante
los recursos amplios que tuvieron, que desgraciadamente se perdieron en el camino y no llegaron a quien debía llegar. Eso es las 4 visiones que yo tengo de eso. Muy bien. Fíjate que sobre ese que comentas, es una queja que se dio sobre Andy, ¿verdad? Que la lana no llegaba abajo. Pero bueno, el siguiente punto, ¿cuál es? Nos preguntamos si fue un éxito o un fracaso, ¿verdad? A ver, aquí tenemos que también ir a los hechos, ¿sí? Un hecho, pues, incontrovertible, es que Claudia invitó a los mexicanos a votar. Y los mexicanos fueron solamente en un porcentaje de 10%. A ver, esto es un hecho que nos dice que a Claudia no le hicieron caso, que la desairaron, que no atendieron su llamado. A ver, hemos dicho hasta el cansancio en esta mesa grillera que la política es la lucha por el poder, ¿sí? La lucha por el poder cuando no lo tienes o por conservarlo cuando lo tienes. Pero en sí, el poder lo que significa es que tú puedes hacer que otra persona haga lo que tú quieras, ¿sí? Que se someta o que obedezca de buen grado o de mal grado, lo que tú quieras, pero que haga lo que tú quieres, ¿sí? El fin de la guerra, por ejemplo, según Clausewitz, es que el otro haga, pues, lo que tú quieres, o sea, así de simple. Y entonces lo que estamos viendo nosotros es que en México solamente 1 de cada 10 hacen lo que la presidenta quiere. ¿Qué significa eso? Que esta elección lo que nos está diciendo es que Claudia no tiene poder, ¿sí? Que Claudia no tiene poder. Pueden salir encuestas y puede salir lo que tú quieras, sí, pero si tú estás dando la pauta, dando la orientación, la indicación de que vayan a hacer algo y no lo hacen, están mostrando una condición de falta de poder. Hay un cuento que les he platicado varias veces, sí, que tiene que ver con un poco esos 85% que salen de aprobación, esas aclamaciones públicas, que si se pudieran entender así, los resultados de encuestas, en el contraste con el desaire terrible, ¿sí? Y es que miren, el cuento tiene mucha similitud con muchas cosas en la vida, pero particularmente con la política, ¿sí? Cuentan de un equilibrista, ¿sí?, muy famoso, que en Nueva York anunció que iba a cruzar entre 2 rascacielos y convocó a la gente para que fuera ahí, puso sistemas de sonido para estar en comunicación con la gente, y entonces dice: ¿creen ustedes que puedo cruzar hasta el otro extremo? Y la gente le aclama y le dicen: sí, sí puedes, y lo aplauden. Y entonces él se cruza y llega al otro lado. ¿Creen que lo puedo hacer sin la barra estabilizadora? Claro que sí. Entonces se avienta la barra estabilizadora y se cruza ante la aclamación ya cada vez más elevada de la gente. ¿Creen que lo puedo hacer con los ojos vendados? Sí, lo mismo. ¿Creen que lo puedo hacer con una persona sobre mis hombros? Por supuesto. Dice, un voluntario. Le dijeron: chingas a tu madre. Sí. ¿Ok? O sea, no es lo mismo decir que yo soy aprobado y que soy aclamado cuando no le cuesta nada a la gente, cuando no hay nada de por medio, a cuando tú dices: tengo que ir a una casilla lejana, me tengo que mover, tengo que buscar con quién se queden mis hijos, etcétera. Cuando tú ya tienes algo que poner, entonces es cuando se sabe realmente con qué cuentas. Y entonces esta elección lo que nos demuestra es que Claudia está en una situación complicada, porque esto demuestra que tiene debilidad. Y hay una situación muy interesante. A ver, fíjense, me voy a adelantar el siguiente punto aquí, pero porque de una vez hay que ligarlo y al rato si quieren lo comentamos más.